Chicos, bienvenidos de nuevo. Pues ahora sí vamos a enfocarnos en el mecanismo de la glucólisis. Ahora, repasemos un poco. ¿Cuáles son básicamente las funciones de la glucólisis? Es la obtener energía para las células como por ejemplo eritrocitos, cerebro, espermatozoides y demás. Es decir, potenciar la obtención de energía en células que tienen una alta demanda energética. ¿Listo? Pero normalmente la glucólisis tiene dos funciones principales. Primera función es la producción de ATP, que es obviamente energía. ¿Sí? Energía para la célula. Pero sorprendentemente, la energía que produce la glucólisis normalmente es de solamente dos moléculas de ATP. No obstante, como veremos más adelantico, se producen otros intermediarios que el mismo ciclo de Krebs en condiciones aerobias y la misma fosforilación oxidativa permite utilizar como productores de energía. Es decir, de manera indirecta se producen otros intermediarios que la célula utiliza como energía. La segunda función indispensable de la glucólisis es la de producir intermediarios que actúan como precursores en varias rutas metabólicas. Entre ellos, nuestra amiga la acetil-CoA, que es el precursor inclusive de la síntesis de ácidos grasos y de otros compuestos como aminoácidos específicos. Es decir, la glucólisis ayuda a las células a producir acetil-CoA. Ese proceso se llama descarboxilación oxidativa y también lo miraremos en esta parte de la clase. Ahora enfoquémonos en la glucólisis, pero antes recordemos un poco. El ATP es básicamente la divisa energética celular. Y cuando hablo de divisa energética celular es que, de hecho, el ATP se usa como energía. La energía del ATP proviene de estos tres grupos fosfatos. Cuando el ATP se usa, las células lo utilizan, normalmente este ATP, en muchas funciones donde se requiere energía. Energía útil para el trabajo celular. ¿Sí? Trabajo celular quiere decir es básicamente, por ejemplo, movimiento de células musculares, impulsos nerviosos. En el caso de las células vegetales o en las plantas, transporte de nutrientes, la síntesis de compuestos que la célula necesita. Eso es trabajo para la célula. Y son los grupos fosfato donde está la fuente de energía. ¿Por qué? Porque de hecho, químicamente hablando, estos grupos fosfato al momento de ser separados de la molécula de ATP producen cantidades de energía llamada energía libre. ¿Y qué es la energía libre, chicos? Es la energía disponible para hacer un trabajo en la célula. Entonces, esos tres grupos fosfatos, ¿sí?, son la clave de la alta energía de esa molécula. El ATP es un nucleótido, claro que sí, formado por adenina, que es la base nitrogenada, y la ribosa, que es el azúcar de 5 carbonos, hablando y nuevamente recordando un poquito de lo que es nucleótidos. Pero son los fosfatos los responsables de la producción de energía. Cada vez que un ATP pierde un fosfato, se va transformando, por ejemplo, en ADP, adenosindifosfato, y luego en AMP o adenosínmonofosfato. El AMP obviamente tiene mucha más poca energía que el ATP cuando está trifosfatado, que tiene más energía. Entonces siempre, chicos, recuerden que cuando el ATP está trifosfatado, hay 3 fosfatos, tiene el máximo de energía. No hay 4 fosfatos porque esa situación es energéticamente desfavorable. La molécula ATP solo puede soportar 3 fosfatos pegados al mismo tiempo. Ahora, la glucólisis, recuerden que se da en el citosol. Todos los tejidos producen glucólisis, virtualmente todos en el organismo. Y hay 2 grandes fases, una fase preparatoria y una fase benéfica. En la fase preparatoria son 5 reacciones. Recuerden que la glucólisis tiene 10 reacciones en total. Es una ruta metabólica de 10 reacciones. La fase preparatoria, la fase inicial, se consume ATP. ¿Por qué se llama preparatoria? Porque la molécula se tiene que preparar. La molécula de glucosa se prepara para obtener energía. Y en ese proceso se tienen que invertir 2 ATPs. En la fase de beneficios, que son de otras 5 reacciones, se producen 4 ATPs totales. Y también moléculas de alta energía, como es el caso del NADH o transportadores de electrones. Entonces, esa fase es de beneficio porque se obtiene energía. ¿Sí? Una vez que se inicia la glucólisis, la glucosa no se puede liberar de la célula. Eso garantiza que la célula pueda iniciar la glucólisis y obtener energía de los nutrientes. Ahora veremos las reacciones. Aquí se muestran las etapas y fases de la glucólisis y las 5 reacciones de la fase preparatoria y las 5 reacciones de la fase de beneficios. El objetivo es producir de una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, producir 2 moléculas de piruvato que tienen cada una 3 carbonos. 2 por 3 moléculas da ¿cuánto? 6 carbonos. Es decir, la glucosa que tenía 6 carbonos ahora pasa a tener solamente
3 moléculas de carbono por un lado, un piruvato, y 3 moléculas de piruvato por el otro. A lo largo de todo ese proceso se produce en total 2 ATPs. Y ya veremos entonces eso por qué ocurre. Comencemos a ver cada una de las reacciones. Primera fase, fase preparatoria. En esta fase, la glucosa inicia la reacción, se muestra acá, sufre un primer paso de fosforilación. ¿Qué es la fosforilación? La adición de un grupo fosfato. Cuando la glucosa recibe un fosfato, lo hace por el carbono 6 y se convierte en glucosa 6-fosfato. Cada vez que se adiciona fosfato a la molécula de glucosa, se está incrementando la energía. Es decir, se le está aportando energía para que la glucosa pueda partir el proceso de oxidación, para que pueda oxidarse. Se le da energía a la molécula. El segundo paso es catalizado por una enzima que se llama fosfoexosa-isomerasa. Faltó decir que en el primer paso la exoquinasa es una enzima fosforilasa que pega el fosfato, pero en la segunda reacción está la enzima fosfoexosa-isomerasa. ¿Qué hace esta enzima? Cataliza la reacción de isomerización, es decir, la glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato, que es su isómero. Miren que tenemos aquí 6 carbonos y aquí tenemos también 6 carbonos, pero aquí estamos hablando de glucosa 6-fosfato y aquí tenemos la fructosa 6-fosfato. ¿Esto con qué objetivo? Por la reacción número 3. En la reacción número 3, esa fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1.6-bifosfato. ¿Esto cómo ocurre? Gracias al ATP y la enzima fosfofructoquinasa, que también le gusta fosforilar. Coge un fosfato y lo pega en el carbono 1. Ahora tenemos no uno, sino 2 fosfatos a ambos lados. Esto le proporciona aún más energía a la molécula. Y al tener más energía, está lista para el paso 4, que es ruptura. La enzima que cataliza la reacción 4 se llama aldolasa. Y la aldolasa lo que hace es literalmente romper la molécula de fructosa 1.6-fosfato. La parte en 3 carbonos y 3 carbonos. Al final se obtienen 2 moléculas, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, cada una con 3 carbonos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El último paso de esta fase preparatoria, la enzima triosa fosfato isomerasa, transforma la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, esta que se muestra aquí, esta molécula. De tal manera que al final de esta fase preparatoria nos quedamos con 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que es esta molécula que se muestra acá. Es decir, al final vamos a tener 2 moléculas de esta que se muestra aquí. Y de esa manera pasamos a la fase siguiente. De manera resumida, partimos de una molécula de glucosa, invertimos 2 ATPs, uno acá y otro acá, y obtenemos entonces 2 ADPs que son obtenidos por el paso de los grupos fosfato de 2 fosfatos y 2 moléculas de gliceraldehído de fosfato de 3 carbonos cada uno. De esa manera acabamos la fase preparatoria. Ahora viene la fase de beneficio. En la fase de beneficio se obtiene energía. También se le conoce en algunos libros como la fase de pago. Beneficio o también llamada fase de pago. ¿Por qué fase de pago? Porque en este caso la molécula paga la energía que se le invirtió. Bien, partimos de 2 moléculas de gliceraldehído de fosfato y en este paso viene el paso 6 de la glucólisis, el primer paso de la fase de beneficio. El gliceraldehído de fosfato sufre una nueva fosforilación. Se le adiciona un fosfato acá en esta zona y se transforma la molécula en 1.3 bifosfoglicerato. La enzima que lo cataliza es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima usa un fosfato, ¿cierto? Y también ayuda a producir un nuevo enlace a través de un proceso de, en este caso, pues de oxidorreducción. Y en esa oxidorreducción específica se produce NADH. El NADH, en este caso, es una molécula energética porque se utiliza en la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Eso lo vamos a ver más adelantico en este capítulo, pero por ahora quiero que sepan que el NADH es equivalente a ¿qué? A energía. ¿Sí? Vamos a ver eso como tal. Paso número 7.
el 1.3 bifosfoliserato, que es este que se muestra aquí, pasa a transformarse ¿en qué? En 3-fosfoliserato. ¿Eso con qué objetivo? El objetivo es que la molécula pase, tenga básicamente un grupo carboxilo que se muestra acá, pasa de grupo aldehído a grupo carboxilo, y el fosfato sale. Al salir, como son dos moléculas, cada una de 1.3 bifosfoliserato, se obtienen dos moléculas de 3-fosfoliserato, ¿cierto? Que es este que se muestra aquí. Y cada fosfato que sale, que son dos, se transforma en dos moléculas de ATP. Por eso es que esta reacción permite obtener dos moléculas de ATP. Cada molécula produce un fosfato. Como son dos en total, se producen dos fosfatos adicionales. Bien, esa es la llamada enzima fosfoliserato quinasa que cataliza la reacción. En el paso 8, el 3-fosfoliserato que se muestra acá se transforma en 2-fosfoliserato. Y la enzima que interviene es una mutasa de fosfoliserato, que lo único que hace es pasar este fosfato hacia acá. Miren cómo pasa. ¿Ven? Ahora se está pegando en esta partecita de aquí. Y el OH pues básicamente cambia de lugar. Y eso es con el objetivo del paso número 9. Ese fosfoliserato que se muestra aquí sufre la acción con la enzima enolasa de una deshidratación. Liberan dos moléculas de agua de esta parte y se obtiene un doble enlace que ustedes ven aquí. ¿Ven? Este OH que está acá y un hidrógeno de la molécula salen como agua. Como son dos moléculas, salen dos de agua como tal. Y por último, el compuesto obtenido que se llama fosfenolpiruvato, dos moléculas de hecho de este, sufren una última reacción. La enzima piruvato quinasa captura dos fosfatos de la misma para producir el compuesto final que es el piruvato. Y de hecho, como son dos moléculas de este, se obtendrán dos moléculas de piruvato, que es el producto final de la glucólisis. Bien. Entonces, de esa manera, chicos, miren cómo las rutas metabólicas de glucólisis permiten la obtención a partir de glucosa de dos moléculas de piruvato. En ese último proceso se obtienen otras dos moléculas de ATP. Bien, y si hacemos el conteo, tenemos entonces 4 ATPs producidos y 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una obtenidas. Y nosotros invertimos solamente 2 moléculas de glicerato de fosfato al inicio de la reacción. Ahora, haciendo cuentas de la fase preparatoria y la fase de beneficio que se muestran resumidas acá, tenemos entonces las cuentas. ¿Sí? Partimos de glucosa, invertimos 2 ATPs y obtenemos 2 moléculas de piruvato, 2 NADHs que se obtienen en la fase de beneficio, fase de pago, y 2 ATPs totales. ¿Por qué? Porque si invertimos 2 ATPs invertidos ¿sí? En la fase preparatoria, y obtenemos 4 ATPs, estos son los iniciales, invertidos, y los 4 ATP los obtenemos en la fase de pago. ¿Cuánto ATP total tenemos? Obviamente tenemos 2 invertidos y 4 pagados, sería 4 menos 2, tenemos ¿cuánto? 2 ATPs totales. Invertimos 2 ATPs, obtenemos 4 de pago. Nuestra diferencia nos da el rendimiento ATP. ¿Y cuánto es? De 2 ATP totales. Y bueno, chicos, aquí es donde acaba la glucólisis. Obtenemos 2 moléculas de piruvato, que estas van al ciclo de Krebs, que veremos en un próximo video. NADH, que va a la cadena de transporte de electrones, y después a la fosforilación oxidativa en la mitocondria. ¿Para obtener qué? Para obtener energía, chicos. Más ATP aún en forma de ATP. Y así es como la glucólisis sigue produciendo más y mucha más energía. Bien, con eso entonces me despido. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando más de otras rutas de oxidación.